La inconveniencia de la propuesta del presidente Petro de incrementar los aranceles en el país, manifestó el exministro de Agricultura Andrés Valencia. Una pésima idea. Es un momento en el que el país ya está enfrentando una inflación alarmante en el sector de los alimentos. Al aumentar los aranceles, sumado al fenómeno del Niño que se espera, solo aumentaría las presiones inflacionarias y empeoraría la situación. Hizo hincapié en el impacto negativo que esta medida tendría en los bolsillos de los ciudadanos, ya que resultaría en un encarecimiento de los productos de consumo básico. Si consideramos los alimentos que Colombia importa en gran cantidad como maíz, torta de soya y trigo, que son insumos para el producto de otros alimentos, el intento de aumentar los aranceles solo encarecería las cadenas de producción. Desconozco cómo el presidente plantea subir los aranceles si tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. La única opción sería aumentar los aranceles de aquellos países con los que no tenemos acuerdos. Por su parte, Javier Díaz, presidente de ANALDES, explicó que los aranceles afectarían a los ciudadanos colombianos. Un arancel es un impuesto aplicado a los productos importados. Esto lo encarecería significativamente, teniendo en cuenta que gran parte de nuestras importaciones son materias primas y maquinarias. Al gravar esos productos se dificulta la producción nacional, lo cual golpea a los productores locales. Esta medida podría generar un aumento en el contrabando y una disminución en la rentabilidad de los productos nacionales. Los consumidores tendrán que pagar más por los productos, resaltando las consecuencias directas que esta medida tendría sobre el costo de la vida de los colombianos. Rudolf Homs manifestó en redes sociales: tasas de interés y aranceles, las claves de la locución del presidente Gustavo Petro. ¿Subir aranceles para contrarrestar el alza de las tasas de interés? ¿Nos volvimos locos? Eso sí dispararía la inflación y volvería a la economía colombiana un quilombo. Nuestro país es el país de la belleza, de la reconciliación y de la resiliencia. Un país que apostó democráticamente por el cambio y por la paz. Aún crecemos económicamente a pesar de la política del Banco de la República de aumentar las tasas de interés. Crecemos en puestos de trabajo hasta el punto de disminuir el desempleo hasta casi un dígito. Empiezan a caer los precios de los alimentos que ante el crecimiento del salario mínimo que decretamos y el arranque de las ayudas a la economía popular a través del crédito barato, el inicio en firme del programa de renta ciudadana que entrega 500,000 pesos mensuales a las madres cabeza de hogar y con hijos menores de 5 años, creo firmemente que podemos reducir los niveles de pobreza que dejó el gobierno anterior. Pero es indudable que la situación de inestabilidad de la economía mundial, las posibilidades de una próxima sequía disparan las alertas y la atención. El gobierno debe mitigar ese riesgo y por eso le pido a la banca privada que reduzca al máximo sus tasas de intermediación en los créditos para el sector productivo, incluido el de vivienda. La banca pública ya lo está haciendo. Pero adicionalmente, ante las alzas de las tasas de interés, se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura y para proteger el trabajo nacional. Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales. La senadora Paloma Valencia manifestó en Twitter: la reforma laboral va a generar un alza en los productos que, sumada con la reforma tributaria, va a impactar muy duro en los bolsillos de los colombianos. Creo que el tema de la reforma laboral es el siguiente. Claro que todo el mundo quisiera que los trabajadores ganen más, por supuesto que sí. Creo que ese es un reto que depende no del deseo, sino del tamaño de la economía. Cuando las economías se enriquecen, cuando la capacidad de la economía lo permite, pues lo lógico es que tus trabajadores ganen más. Pero en el caso colombiano, esta subida
con todas las medidas que están apuntando, que más o menos impactan en un 17% adicional a la subida del salario mínimo, que ya fue bastante alta y que en Colombia sube cada año, pues lo que puede significar son dos cosas. Por un lado, la pérdida de competitividad de las empresas colombianas, que empiezan a enfrentar los mercados internacionales con productos más caros, porque evidentemente cuando tú subes el salario, pues lo que tienes que hacer es subir el precio de tu producto, porque los costos de producción aumentan. Pero en ese mismo sentido, cuando Colombia ha sido uno de los países con mayor inflación del mundo, causado por supuesto por el efecto del COVID, pero segundo por el famoso paro nacional, donde se destruyó muchísimo de la economía, pues hemos tenido un impacto muy significativo en el precio de los productos. Entonces, subir las cargas laborales lo que va a significar es un aumento adicional de precios, a lo que le suma la reforma tributaria de 28 billones de pesos que hizo el presidente Petro, que ya afectó la competitividad colombiana y que ha disparado todavía más la inflación. Entonces, ese es el primer aspecto. Pero el segundo, Gabriel, que es también muy grave, es que el gran problema en Colombia es el desempleo. Porque nosotros tenemos un desempleo pues que está muy cercano a un dígito, pero eso no es suficiente, porque Colombia tiene una cantidad de subempleo y lo que es más grave, tiene una cantidad de trabajo informal. Muchas gracias por ver este video. Por favor no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.